Después de hacer entonces esa extensión en la parte inferior, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar unas líneas que sean paralelas a la línea de aplome. Y entonces lo que vamos a hacer es venir y medir cuánto hay desde esta distancia de la línea de aplome hasta acá, y venimos y lo podemos hacer con un papelito. Se puede hacer con la regla o simplemente con un papelito, y en ese caso, usando este método del papelito, pues simplemente trabajamos las dos líneas a las cuales quiero hallarles la mitad, la tomamos acá y a partir de eso plegamos para venir y encontrar exactamente la mitad. Se llama línea de aplome porque lo mismo que sucede de este lado es simétrico del otro lado, razón por la cual voy a tener que también tengo este señor. Y entonces lo que hice fue que la línea de basta o de bota la dividí en 4 secciones. Una, de aquí a acá, 2, 3 y 4. ¿Para qué? Para venir y extenderlas hasta la cintura. Y para lograr esa extensión, pues uso mi regla, que es una maravilla. Y lo que hago es que tomo la regla y a partir de eso vengo y ubico una línea paralela. Entonces vengo y ubico una línea que sea paralela. La tengo acá y la trazo. Fíjense que la trazo de una manera fácil y práctica. Y esa condición la voy a retener un poco más. Esa condición de paralelidad de estas reglas permite que uno trabaje mucho más fácil, porque si no tendríamos que venir y marcar aquí, volver a marcar y trazar las líneas. En cambio, con esto la verdad es que el trabajo se hace más fácil todavía. Entonces vengo y a partir de esta señora hago lo mismo. Aquí volteándola, fíjense que tengo mejor alineación con esta señora. La tengo acá y a partir de eso trazo esta línea. Entonces quiero que veamos que tenemos 3 líneas. Una que es la de aplome y otras que son las líneas de allá. De hecho, para diferenciarlas voy a hacer un trazo con una línea azul con la intención de que podamos ver un poco distinto esas líneas y a partir de eso lograr una mejor comprensión en esta área. Vengo simplemente la trazo en azul para diferenciarla, la trazo aquí en azul para diferenciarla y tengo esas líneas ya listas. Entonces esas líneas las voy a utilizar, ya las tengo ahí, pero antes de utilizarlas lo que debo hacer es sencillamente tener nuestra pieza y a partir de eso voy a cortar por todo el contorno. Para hacer esos cortes que se deben hacer por todo el contorno, pues dejo simplemente esta pieza, la dejo sencilla, sola, y lo que debo hacer siempre es trabajar con lo que son los bisturí. Entonces esos bisturí o estilete me permiten hacer cosas como estas. Me permiten venir y con este señor hacer el corte. Y fíjense que los cortes son muy precisos, ¿no? Son cortes muy precisos que garantizan realmente el trabajo con esas piezas. Hago el corte acá, luego vengo y hago el corte de la parte lateral. Siempre vengo trabajando sobre esta tabla que se llama una tabla salvacortes y hago esta operación cortando el básico. Entonces fíjense que cuando yo corto ese básico, sencillamente nos va a quedar de esta manera, lista para ya venir y cortar por el tiro y por la entrepierna. Entonces vengo y corto por acá. Y luego de eso vengo y corto el tiro. Entonces hacemos los cortes. Y ese tipo de cortes me está preparando entonces el molde para todo lo que tiene que ver con nuestro patrón. Entonces ahí lo cortamos. Ya lo tenemos cortado por el contorno, lo tenemos extendido y con unas líneas que vamos a utilizar de manera importante en el siguiente paso. A partir de esas líneas que tenemos como guías e interpretando el modelo, sabemos que el modelo, el prense, queda muy cerca del tiro. Entonces, como queda muy cerca del tiro, vamos a hacer lo siguiente. Necesito darle amplitud a este tiro. Y para darle amplitud, siempre el criterio industrial en patronaje es el siguiente. Présteme atención. ¿Dónde quiere darle amplitud? Aquí en la cintura. Entonces, justo donde quiera darle amplitud, ahí inicia el corte. Y entonces, señoras y señores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar el corte en la parte de la cintura y vamos a venir cortando este señor por toda la línea,
lo venimos cortando y vamos a llegar hasta acá, pero sin desprender. Y cuando yo digo sin desprender, quiere decir que voy a venir cortando, escúchenme bien, lo más cerca posible, pero no voy a desprender. Y entonces, fíjense lo espectacular. Haciendo esta señora, ya tengo la posibilidad, fíjense, la posibilidad de darle la amplitud necesaria para formar el prense. Entonces, ahí ya me gané la vía, el mecanismo a través del cual voy a dar esta amplitud. Pero resulta que este palazo tiene otra característica importante, y es que nosotros necesitamos hacer más amplia esta bota, esta basta, necesito darle más amplitud para que la prenda tenga la personalidad que necesitamos. Y entonces seguimos el mismo concepto, y es, ¿dónde quiere darle amplitud? Aquí abajo en la parte inferior, en la bota. Bueno, entonces como en la bota necesito darle amplitud, ahí va a empezar el corte y lo va a hacer hasta arriba. Y esta metodología es fantástica, señoras y señores, y entonces lo que hago es que simplemente vengo y corto, vengo cortando con este señor y hago el corte, y voy a hacerlo de abajo hasta arriba, pero recuerden por favor que es sin desprender. Sin desprender quiere decir que lo voy a cortar ahí, y eso mismo voy a hacerlo en la parte de abajo, en la otra línea. Entonces, de la misma manera, procedemos en la otra línea para tener este corte, y a partir de este corte venir, tenerlo de esta manera y poder trabajar con nuestro molde. Y fíjense lo interesante de cuando uno patrona el palazo. Unas líneas las cortamos de la cintura hacia abajo, otras líneas las cortamos de abajo hasta la cintura, y eso es espectacular porque hago que el proceso de diseño sea más eficiente. Esto se hace siempre buscando eficiencia, y entonces ahora necesito darle amplitud al molde. Para eso lo que hacemos es que ubicamos otro papel, en este caso lo voy a utilizar de otro color, de un color que es contrastante, con la intención de poder tener un contraste que me ayude en temas pedagógicos. Entonces, esta línea, escúchenme bien, le voy a aplicar adhesivo. Voy a aplicarle adhesivo, trace una línea vertical en sentido longitudinal de la hoja. Y lo que voy a hacer es que voy a ubicar esta señora, préstenme atención, mírenlo cómo lo hago. Esta señora la voy a ubicar aquí. Vengo, la ubico de esta manera para que ella quede posicionada ahí y no se me vaya a torcer. Entonces, ¿cuál es el truco de esta operación, señoras y señores? Que siempre, absolutamente siempre, usted debe dejar la sección del tiro quieta. Porque si yo tomo otra línea de referencia, lo que va a pasar es que si abro el tiro para allá, le corto el hilo de la tela y empiezo a llamar arrugas, empiezo a llamar todo lo que son deformaciones en el área del tiro. Esto por eso a la hora de uno trazarlo es muy cuidadoso para formar el avance, para formar la longitud del tiro y para en general conformarlo. Entonces lo tengo de esa manera. Y yo sé que corté de arriba hacia abajo. Corté de arriba hacia abajo con lo siguiente. Vamos a formar el prense. Y aquí hay una situación que quiero que veamos, porque normalmente voy a preocuparme solamente de la formación del prense o el tablón. Normalmente lo que la gente haría, y ojo con esto que aquí cometen mucho error, lo que harían normalmente es que yo le daría la amplitud de aquí a acá 10 centímetros. Y luego de tener el molde ahí con esa amplitud, vendría y le daría el molde acá, pero fíjense que nos queda demasiado inclinado. Y como nos queda demasiado inclinado, si procedo de esta manera que es la habitual, voy a generar errores y tendencias a que la tela quede desnivelada, quede desbalanceada. Entonces, ¿cuál es el secreto? Vamos a hacer que el prense, y ojo con esto, venga y separo todo el molde. Miren el secreto, ojo con este secreto que es valiosísimo. Corto todo el molde en esa primera línea, en la línea que está más cercana al tiro. Vengo y marco, háganme por favor aquí un zoom, señor camarógrafo. Vengo y marco aquí 10 centímetros. ¿Por qué 10 centímetros? Porque recuerden que voy a marcar el doble de la profundidad. Y un zoom aquí por favor, vengo y marco aquí 10 centímetros.
Y entonces lo que estoy haciendo es dando la extensión para venir y dejar el espacio del tablón del prense. Pero lo interesante de todo esto es que lo voy a dar de manera pareja. ¿Por qué lo hago así y no como lo plantea normalmente la gente? Porque resulta que yo necesito, escúchenme bien, que estos 10 terminen siendo parte de la amplitud que le voy a dar en la parte inferior. Y con eso evito que el molde quede tan sesgado y que anatómicamente me dorme mejor. Entonces tengo esa parte. Siempre la que se deja fija para no perder la línea de aplome es la sección donde tengo el tiro. Esta línea de rodilla la habíamos marcado acá. Entonces tenemos aquí la línea de rodilla. Esta línea de rodilla la voy a extender, presten atención, porque esa línea de rodilla y las líneas internas en general de los moldes son vitales para poder realmente darle continuidad a ese patrón. ¿Y qué voy a hacer? Voy a venir a ubicar en esta sección, al nivel de esta línea que acabo de marcar, voy a venir y voy a colocar esta señora. Pero fíjense el hecho o la gran ventaja de haber marcado la línea de rodilla. Si yo no marco mi línea de rodilla, no voy a tener una guía para hacer el pegue de este patrón. Entonces, por eso es tan importante esta línea, porque claro, yo le estoy dando amplitud, pero la línea no la puedo ni dejar más arriba ni dejar más abajo. Y a partir de eso, señoras y señores, entonces ya este aumento, fíjense lo espectacular. Este aumento me lo gané acá, pero me lo gané aquí ¿para qué? Para formar un prense. Y luego que yo tenga ese prense, lo que hago es lo siguiente, mírenlo acá, voy a plegarlo de una vez para que observen aquí un detalle. Vengo y voy a plegarlo, dejemos que se seque un poco, y para plegarlo voy a hacer lo siguiente. Vengo y tomo esta regla, tomo el bisturí, pero no lo voy a utilizar como el corte, sino al lomo. Y vengo y hago este señor aquí. Entonces paso una línea suave, no como cortándolo, sino suave, sino para grafarlo. Y entonces lo que hago, fíjense, ya ahí mejoro fácilmente la línea de grafado y voy a llevar este molde a este molde. Voy a llevarlos acá, tengo conformado este señor, lo voy a llevar acá, tengo conformada esta pieza y a partir de eso también tengo conformada esta pieza. Y señoras y señores, ahí tengo entonces mi prense formado. Hagamos por favor aquí un zoom, fíjense cómo aquí me queda formado el prense y cómo de aquí hasta acá hay 5 centímetros que es la profundidad. ¿Que lo puedo hacer más ancho? Claro que sí lo puedo hacer más ancho, pero es como lo que estaría bien y normal en casos de los palazos. Entonces ahí tengo el molde. Pero resulta que ahora necesito determinar y prestar mi atención, ojo con este detalle, prestar mi atención en de cuánta amplitud quiero mi basta o mi bota. Porque fíjense que aquí el básico tiene una amplitud. Pero yo sé que el palazo debe ser más extenso. Entonces lo que debo hacer es ver qué tanta tolerancia quiero. Y entonces recuerden que es el delantero. Si este delantero, y ojo con esto, su extensión está entre 28 y 36 centímetros, estamos hablando de un palazo comercial. Quiere decir que yo podría llegar máximo hasta los 36 para hacer que este señor tuviera en total 36 y entonces vengo y lo amplío acá. Pero lo que quiero que entendamos de esto, señoras y señores, es que nunca voy a venir a trazar esta línea acá. Porque si yo vengo y trazo esta línea aquí, lo que va a ocurrir, lo que va a pasar es que este palazo realmente lo que va a pasar es que va a quedar puntudo y él no va a caer. No va a caer porque usted está dando el aumento de manera equivocada. Entonces recuerden que si trabajo de 28 a 36 estaríamos hablando comercial, de pronto para que no se vaya mucha tela, pensando también en el ahorro de que con un solo largo me pueda salir, etc. Entonces, importante eso. ¿Por qué debo tener en cuenta eso? Porque recuerden que la tela tiene 1,50 de ancho. Como la tela tiene 1,50 de ancho, entonces estaríamos hablando que esta es la cuarta parte, estaríamos hablando que de 1,50 la mitad serían 75.
Y de esos 75, la mitad serían 37,5. Entonces por eso trabajamos hasta 36, para que sea el comercial y se vaya un largo de tela. Pero realmente cuando yo ya paso a un sector un poco más elegante, digamos, entonces ya tendría una tolerancia que no es de 28 a 36, sino que va de 36 a 48 centímetros. Entonces ya aquí entro en un terreno de mucha elegancia, de mucha holgura, de mucha fluidez, y es así como lo vamos a hacer. En este caso, de ese rango, sabiendo que va entre 36 y 48, yo voy a trabajar con 44 centímetros. Y quiere decir entonces que voy a marcar desde aquí, ojo con esto, voy a marcar desde aquí 44 centímetros. Y lo que hago es que voy a ampliar todo esto. Pero la manera correcta de hacer esa ampliación es la siguiente. Recuerden ustedes que yo corté estas dos líneas de abajo hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a venir, la voy a ampliar hacia la derecha, mírenla. La amplío hacia la derecha para tener conformada a esa señora. Entonces la amplío y la pego ahí. Y a partir de eso vengo y pongo esta donde caiga. Entonces recuerden que lo que necesito es que me quede de 44. Entonces como quiero que me quede de 44, la voy a llegar hasta acá. Hasta que este señor quede ahí. Y entonces ¿qué hago? Pues simplemente aplico adhesivo a esta parte, mírenlo. Aplico adhesivo a esta parte. Lo sostengo en la parte de arriba para que no se vaya a formar una bolsa. Y vengo y pego esta pieza. Siempre la prioritaria será pegar esta pieza, ¿no? La otra, el otro corte simplemente lo acomodo donde él caiga, porque realmente la amplitud me la va a dar la pieza que está más cercana al costado. Vengo y aplico aquí con adhesivo, lo aplico, lo sostengo y ya esta señora puede quedar acá o acá o acá, porque en última ya el espacio me lo gané. Ya esta amplitud, sea que esta pieza quede aquí o acá, me estoy ganando este espacio. Y lo que necesito poder compartir con ustedes es la técnica y la manera correcta de ganarme espacios en procesos de patronaje. Este principio es uno de los 3 principios básicos de patronaje industrial. No solamente para pantalones, sino para cualquier prenda, y es cómo me gano espacios adicionales. Entonces fíjense lo maravilloso. La teoría que uno normalmente encuentra siempre dice, deje este espacio igual a este espacio. Pero la experiencia industrial le dice a uno, no se preocupe, ya el espacio se lo ganó. O sea, no sea tan cuadriculado en el sentido de que si aquí dejo, por ejemplo, aquí dejo 5 o 6, deje 5 o 6, no. Lo asimétrico, escúchenme bien este secreto de patronaje, lo asimétrico en muchos procesos de patronaje llama a la belleza, llama a la estética. Y nos queda ese señor de esta manera.